En la primera lectura que hemos escuchado, parece que al rey todo le va bien, tan bien que empieza a creerse que es Dios. Y ahí interviene el profeta Ezequiel y le quita esas ideas de la cabeza. Es una imagen bastante real, no solo de aquellos tiempos, sino de los tiempos que vivimos ahora. Que seguramente no son tan diferentes de los tiempos pasados. Somos vanidosos y tendemos a creer que son exclusivamente nuestros los éxitos que podamos ir acumulando día con día. Así somos inconscientes. No vemos la mano de Dios en nuestra vida. Y si adquirimos algún cargo, nos creemos con el derecho, incluso a legislar. Eso está sucediendo, incluso a legislar sobre la vida y la muerte. Somos tan poderosos y tan fuertes que Dios deja de tener voz y solo escuchamos nuestra voz. Pasan los años, olvidamos a Dios y hoy hasta se puede legislar que la vida es sagrada, pero menos. Establecemos la pena de muerte, por ejemplo, para esos niños que no han nacido, que son seres vivos, únicos, irrepetibles, totalmente indefensos, absolutamente inocentes. Así de poderosos nos sentimos hoy. Y en el Evangelio de este día, después de que el joven se fue, Jesús comenta la decisión que dice: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja el que un rico entre en el reino de los cielos. Quisiera hacer dos observaciones respecto a esta afirmación de Jesús. El proverbio del camello y del ojo de la aguja se usaba para decir que una cosa era imposible, humanamente hablando. Y la expresión que un rico entre en el reino no se trata en primer lugar de la entrada en el cielo después de la muerte, sino de la entrada en la comunidad alrededor de Jesús, y hasta hoy es así. El joven había observado los mandamientos, pero sin entender el por qué observarlos. Algo semejante estaba sucediendo entre los discípulos. Cuando Jesús llamó a los discípulos, si recuerdan, cuando estaban en su barca, hicieron exactamente lo que Jesús había pedido al joven rico. Ellos lo dejaron todo y se fueron detrás de Jesús. Sin embargo, se quedaron espantados con la afirmación de Jesús sobre la casi imposibilidad que un rico tiene de entrar en el reino de Dios. Esto quiere decir que no habían entendido bien la respuesta de Jesús al joven rico. Ve, vende todo, dalo a los pobres, ven y sígueme. Si lo hubiesen entendido, no se hubieran quedado extrañados ante la exigencia de Jesús. Cuando la riqueza o cuando el deseo de riqueza ocupa el corazón y la mirada de una persona no recibe el sentido no percibe el sentido de la vida y del Evangelio. Solo Dios puede ayudar a percibirlo. Para las personas eso es imposible, mas para Dios todo es posible, hemos escuchado. La pregunta de Pedro
ya ves, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir? ¿Qué nos toca? A pesar de la generosidad tan bonita, del abandono de todo el día de su llamada, abandonaron todo para recibir algo en cambio. No habían entendido aún el sentido del servicio y de la gratuidad. La respuesta de Jesús: yo les aseguro que ustedes que me han seguido, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, se sentarán también ustedes en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos en mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. En esta respuesta Jesús acentúa especialmente 3 puntos. Primero, los discípulos se van a sentar en los 12 tronos junto con Jesús para juzgar a las 12 tribus de Israel. Segundo, van a recibir en cambio muchas veces aquello que habían abandonado: casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, campos, y tendrán en herencia la vida eterna, garantizada. Tercero, el mundo futuro va a ser al contrario del mundo actual. En él los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. La comunidad alrededor de Jesús es como semilla y muestra de este mundo nuevo. Por eso cada vez que en la historia de la Biblia surge un movimiento, por ejemplo, para renovar la alianza, comienza con restablecer los derechos de los que se les han negado los derechos, de los que no son tomados en cuenta. Sin ello la alianza no se rehace. Es así como se comportaban los profetas. Y así lo hace Jesús. Denuncia el sistema antiguo, que en nombre de Dios excluía a la gente que tenía necesidad. Y anuncia un nuevo comienzo, que en nombre de Dios acoge a quienes tienen necesidad. Porque no es más rico para Jesús el que más tiene, sino el que atesora avariento lo mucho o lo poco que tiene. Necesitamos ser conscientes y vivir de acuerdo con lo que Dios pone en nuestras manos, sean riquezas o sea cualquier don, por ejemplo, cualidades. Lo que recibimos es para que podamos repartirlo y compartirlo. Y eso cuesta, porque nuestra tendencia natural se dirige a conservar aquello que llega a nuestras manos por un simple temor a lo que pueda venir, a lo que pueda suceder. Así acumulamos riquezas que ni usamos ni necesitamos por lo que pueda venir en el futuro. Un futuro que no sabemos si llegará, pero queremos controlarlo desde antes. Ciertamente va a ser muy difícil entrar por la puerta estrecha. Si vamos cargados de un enorme equipaje que nos dificulta la entrada hasta para caminar, solo así podremos salvarnos, caminando ligeros de equipaje, dispuestos a poner nuestras riquezas o hasta nuestras pobrezas, pero al servicio de los demás. Jesús, Salvador de los hombres. Revista Ven y Sígueme. Gracias por escucharnos.